El hangar estaba lleno de risas y murmullos. Ella, Claudia, la poderosa directora de la empresa, no podía imaginar que aquel simple conserje que todos ignoraban iba a cambiarlo todo en cuestión de minutos. Lo que sucedió a continuación rompió no solo las reglas de la oficina, sino también el orgullo de quien creía tenerlo todo bajo control. Antes de empezar quiero que le des like a este vídeo, suscríbete y comentes de dónde nos estás viendo. El vídeo comienza mostrando el ambiente metálico y reluciente del hangar. Las herramientas vibraban con cada paso de los mecánicos, y el sonido del metal se mezclaba con las risas nerviosas de quienes trabajaban allí. Claudia recorría cada detalle del helicóptero recién adquirido, elegante y segura de sí misma, con su postura de liderazgo marcada en cada movimiento. Nadie se atrevía a contradecirla, todos la admiraban o fingían hacerlo. En medio de ese escenario, Omar, el conserje silencioso, realizaba su rutina diaria. Llegaba antes que nadie y se marchaba al final del día, con el trapeador en la mano y la mirada perdida en algún punto del horizonte. Nadie reparaba en él, nadie esperaba que ese hombre modesto escondiera secretos que cambiarían todo. Su mirada, profunda y serena, mostraba paciencia, tristeza contenida y una fuerza que solo se reconoce en quienes han enfrentado la vida con intensidad. Nadie lo entendía, excepto un mecánico veterano, que intuía que Omar no era un hombre común. Esa percepción silenciosa marcaba la primera grieta en la burbuja de desprecio que Claudia proyectaba sobre él. Los días pasaban con la rutina del hangar, hasta que un comentario en tono de burla provocó un momento inesperado. Claudia, en su orgullo y arrogancia, lanzó un reto gracioso, pensando que el conserje se sonrojaría o huiría de la situación. Pero lo que nadie esperaba ocurrió. Omar se levantó con calma, y su decisión de acercarse al helicóptero cambió el ritmo de todo el hangar. La tensión y el asombro se apoderaron del lugar mientras Omar se sentaba en la cabina. Cada movimiento de sus manos, cada gesto calculado, mostraba la experiencia que ocultaba bajo su uniforme modesto. En cuestión de segundos, la risa de la burla se convirtió en silencio absoluto. La humillación inicial de Claudia se tornó incredulidad y sorpresa. El helicóptero se elevó con precisión, un espectáculo que dejó a todos sin palabras. Omar descendió con la misma calma con la que había subido, recogió su trapeador y permitió que la demostración continuara, como si nada hubiera pasado. Ese instante fue decisivo, nadie volvió a verlo como un simple conserje. Parte 2. La curiosidad y el pasado oculto. Tras aquella demostración, Claudia comenzó a cuestionarse todo. No entendía cómo alguien que parecía común podía tener una habilidad tan extraordinaria. Lo que empezó como un juego de poder, una broma cruel, se convirtió en una intriga que no podía ignorar. El hangar, que hasta hace poco parecía un escenario de rutina y jerarquías rígidas, empezó a transformarse. Los empleados comenzaron a mirarlo con respeto, algunos con miedo, y otros con admiración silenciosa. Claudia, por su parte, sentía una mezcla de orgullo herido y curiosidad. ¿Quién era realmente Omar? ¿Por qué estaba allí? Cuando finalmente lo llamó a su oficina, Claudia experimentó algo que nunca antes había sentido: vulnerabilidad. El hombre que hasta entonces había sido un simple conserje estaba frente a ella, no con arrogancia, sino con una mirada que contenía historias que ella solo podía imaginar. Omar no hablaba mucho de su pasado, pero sus gestos y la seguridad de cada palabra transmitían algo profundo. Cada vez que Claudia lo observaba, se daba cuenta de que había mucho más detrás de aquel uniforme y aquel trapeador. La vida de Omar parecía un enigma que la llamaba a descubrirlo, no por curiosidad profesional, sino por un impulso humano: comprender a alguien que había vivido más de lo que se puede imaginar. Parte 3. El rescate inesperado. La verdadera revelación de Omar llegó de forma inesperada. Una emergencia en la pista de pruebas obligó a todos a reaccionar, y él fue el primero en llegar. Allí, entre el olor a combustible y el caos, mostró su verdadero rostro, el de un hombre con experiencia y coraje, capaz de liderar en los momentos más críticos. El joven herido parecía no tener esperanzas mientras Omar actuaba con precisión quirúrgica. Cada movimiento, cada decisión que tomaba salvaba tiempo y vidas. Lo que antes era un simple conserje se convirtió en un héroe silencioso, cuyo valor no dependía del reconocimiento, sino de la necesidad de actuar con humanidad. Claudia observaba desde la distancia, impotente ante la magnitud de su error. Lo que había comenzado como una broma cruel se transformó en una lección de humildad y respeto. Omar no buscaba aplausos ni gratitud, actuaba por instinto y compasión. Aquella escena cambió para siempre la percepción de todos en el hangar, y sobre todo, la de Claudia.
El murmullo de admiración entre los empleados contrastaba con el silencio pesado que llenaba el corazón de Claudia. Por primera vez, se encontró cuestionando sus propias actitudes, sus prejuicios y su manera de juzgar a los demás. Parte 4. Descubriendo la verdad. Esa noche, Claudia no pudo dormir. La imagen de Omar salvando una vida seguía repitiéndose en su mente. La curiosidad se transformó en investigación. Buscó archivos, registros y antecedentes, y lo que encontró la dejó helada. Omar no era un conserje común. Su expediente revelaba que había pertenecido a las fuerzas aéreas, condecorado por misiones de rescate en catástrofes y conflictos. Su desaparición de los registros 6 años atrás estaba ligada a un accidente aéreo que había marcado su vida y la de sus compañeros. Comprender su historia la obligó a revisar todo lo que creía saber sobre él, sobre ella misma y sobre el mundo que la rodeaba. La arrogancia y el orgullo que había mostrado se desmoronaban frente a la humildad y el valor silencioso de Omar. Por primera vez, Claudia entendió que algunas vidas enseñan lecciones que no se aprenden en oficinas ni en títulos. Parte 5. La reconciliación silenciosa. Al día siguiente, Claudia lo esperaba al amanecer. No había reproches, solo la necesidad de comprender y disculparse. Omar la miró con serenidad, sin juzgar, transmitiendo una lección silenciosa. El valor no se mide por la posición ni por la apariencia, sino por la integridad y las acciones en los momentos decisivos. El encuentro entre ellos fue silencioso pero poderoso. La humillación de antes se convirtió en respeto y admiración. Claudia entendió que había subestimado la grandeza de un ser humano que sabía volar, liderar y salvar vidas, pero también permanecer humilde y presente cuando nadie lo miraba. El silencio entre ellos hablaba más que cualquier conversación. Claudia aprendió que algunas historias requieren paciencia, observación y sobre todo, la capacidad de dejar de juzgar por las apariencias. Omar, con su serenidad y discreción, enseñó que la verdadera grandeza no necesita ser proclamada. Parte 6. Volar juntos, aprender a mirar más allá. La historia culmina con un vuelo simbólico y literal. Claudia invita a Omar a volar, no como una broma, sino como un acto de reconocimiento y confianza. Juntos se elevan sobre la ciudad, dejando atrás jerarquías, prejuicios y miedo. Desde el aire, Claudia comprende la lección más importante: a veces hay que perder el control para ver quién realmente lo tiene. Omar, por su parte, recuerda que la humildad y el servicio también tienen alas. El hangar había vuelto a su rutina habitual, pero el ambiente ya no era el mismo. A pesar del ruido de las herramientas, del zumbido de los motores y del olor a combustible, algo invisible había cambiado. Desde aquel día en que Omar había hecho volar el helicóptero frente a todos, las risas y los comentarios burlones se habían desvanecido. En su lugar quedaba un silencio extraño, una mezcla de respeto, asombro y desconcierto. Nadie sabía muy bien cómo tratarlo. Algunos mecánicos lo observaban de reojo, otros preferían fingir que nada había pasado, pero todos, sin excepción, habían comprendido que ese hombre discreto no era lo que parecía. Claudia, en cambio, no lograba apartar de su mente lo que había presenciado. Durante años se había acostumbrado a tener el control absoluto, a que nadie la sorprendiera, a ser la única que sabía más, decidía más y mandaba más. Pero aquel día algo en ella se resquebrajó. La imagen de Omar sentado en la cabina, moviendo los mandos con la naturalidad de quien lleva el cielo en las manos, la perseguía a todas horas. Intentaba concentrarse en su trabajo, revisar los informes o preparar la siguiente presentación para los inversores, pero su mente siempre volvía al mismo punto. ¿Quién era realmente ese hombre? Al principio quiso convencerse de que no era más que una coincidencia. Tal vez había visto demasiados tutoriales, tal vez había tenido un curso básico de vuelo o incluso podría haber aprendido en un simulador. Pero en el fondo sabía que no era así. Había algo en la forma en que había tocado los controles, en la precisión de sus movimientos, en la calma con la que había actuado, que delataba años de experiencia y una disciplina imposible de improvisar. Los días siguientes la curiosidad se transformó en obsesión. Claudia observaba a Omar sin que él se diera cuenta. Lo veía llegar temprano, siempre con el mismo paso tranquilo y los hombros rectos. Limpiaba el suelo, ordenaba las herramientas, vaciaba los cubos de basura y desaparecía sin hacer ruido. No hablaba con nadie más de lo necesario, y sin embargo, cada gesto suyo parecía medido, exacto, casi militar. Había en él una serenidad que contrastaba con el bullicio del hangar, una especie de paz silenciosa que incomodaba a los demás porque les recordaba lo que no entendían. Claudia intentó hablar de ello con algunos empleados,
pero se encontró con respuestas evasivas. Nadie sabía mucho sobre él, solo que hacía unos meses había comenzado a trabajar allí, que nunca pedía favores y que siempre estaba dispuesto a ayudar si alguien lo necesitaba. Ninguno había pensado en preguntarle de dónde venía, y ahora todos se arrepentían de haberlo ignorado. La figura del conserje había pasado de ser invisible a convertirse en un enigma que todos querían descifrar. Aquella incertidumbre empezó a alterar el equilibrio de Claudia. No estaba acostumbrada a no tener respuestas. Su vida se había construido sobre la certeza de saber quién era, qué debía hacer y cómo mantener su posición. Pero algo en Omar la descolocaba. No era solo admiración, tampoco simple curiosidad. Había una sensación nueva, incómoda y profunda, como si aquel hombre le mostrara, sin proponérselo, un espejo en el que ella no quería mirarse. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su despacho, escuchó el sonido familiar del trapeador al otro lado de la puerta. Sin pensarlo, se levantó y entreabrió. Allí estaba él, inclinado sobre el suelo, trabajando con la misma atención que pondría un cirujano en su mesa de operaciones. No había prisa en sus movimientos, ni pereza. Todo parecía tener un sentido, una cadencia que hablaba de alguien que había aprendido a hacer las cosas bien, sin importar si alguien lo veía o no. Claudia se quedó observándolo unos segundos. En otro tiempo, tal vez le habría parecido una escena trivial. Pero ahora, verla así le producía algo parecido a una punzada en el pecho. No era culpa exactamente, ni compasión. Era una mezcla de respeto y desconcierto, la sensación de estar frente a alguien que, sin buscarlo, le estaba dando una lección que ni todos sus años de carrera ni sus títulos habían sido capaces de enseñarle. Por primera vez en mucho tiempo, Claudia empezó a cuestionar la forma en que trataba a los demás. Recordó cuántas veces había hablado con tono condescendiente, cuántas veces había utilizado su poder para imponer respeto y no para inspirarlo. Y comprendió que quizás lo que más le incomodaba de Omar no era su pasado desconocido, sino lo que representaba, la dignidad del silencio, la fortaleza que no necesita demostrar nada. Durante varios días, se debatió entre la necesidad de hablar con él y el temor de exponerse a su propio error. ¿Qué le diría? ¿Cómo empezar una conversación sin que sonara forzada o hipócrita? Cada vez que lo veía, se sentía más pequeña, más consciente de la arrogancia con la que había vivido hasta entonces. Su orgullo le impedía acercarse, pero su conciencia ya no la dejaba tranquila. Mientras tanto, el hangar seguía su rutina, aunque ya no era igual. Omar continuaba con su trabajo sin alardes ni cambios visibles, pero todos lo miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. Algunos, los más jóvenes, lo admiraban abiertamente, otros, los más antiguos, lo miraban con cierta incomodidad, como si su sola presencia les recordara que habían sido cómplices de las risas y de la indiferencia. El cambio más profundo, sin embargo, estaba ocurriendo dentro de Claudia. Cada mañana, al ver llegar a Omar con su uniforme sencillo, comprendía un poco más de lo que realmente significaba la humildad. Cada gesto suyo era una lección muda, una demostración de que el valor no necesita reconocimiento para existir. Esa transformación interior no era fácil. Claudia se debatía entre la necesidad de mantener su imagen de autoridad y la creciente admiración por aquel hombre que parecía haberlo perdido todo y, aún así, conservaba una serenidad que ella jamás había tenido. No entendía cómo alguien podía vivir con tanta calma después de haber demostrado semejante talento. No entendía por qué estaba allí, ni qué lo había llevado a esconderse tras un trabajo tan sencillo. El misterio crecía cada día, y con él, su deseo de saber la verdad. Pero más allá de los datos o las respuestas, Claudia empezaba a sospechar que lo que realmente necesitaba no era descubrir quién era Omar, sino descubrir quién era ella misma cuando no tenía el control. A veces, mientras lo veía alejarse al final del día, pensaba que la vida tenía una extraña manera de poner a las personas adecuadas en el lugar y el momento precisos. Que quizás aquel hombre había llegado a su empresa no por casualidad, sino para mostrarle algo que llevaba demasiado tiempo ignorando, que detrás de cada historia sencilla puede esconderse una vida entera de valor, sacrificio y heridas que el tiempo no ha cerrado. Y aunque todavía no lo sabía, esa curiosidad que la mantenía despierta por las noches era el principio de un cambio mucho más grande. Claudia estaba a punto de descubrir que las respuestas que buscaba no estaban en los archivos ni en los expedientes, sino en la humanidad silenciosa de quien había aprendido a volar, pero también a caer con dignidad. La mañana amaneció con un viento inusual en el hangar. Las nubes se movían con lentitud sobre el horizonte, presagiando algo que nadie podía prever. Los trabajadores iban y venían con la prisa de siempre,
cada uno concentrado en su tarea, intentando borrar de la memoria lo ocurrido días atrás. Pero no se puede borrar lo que deja huella, y la imagen de Omar pilotando el helicóptero seguía grabada en la mente de todos, aunque ninguno se atreviera a mencionarlo. Era como un secreto colectivo, una verdad incómoda que había cambiado la jerarquía invisible del lugar. Claudia llegó más temprano que de costumbre. Intentaba mostrarse concentrada, pero dentro de ella la inquietud crecía. Desde su despacho en la parte superior del hangar, observaba los movimientos de su equipo con una sensación de distancia. Algo en la rutina parecía distinto. Omar estaba allí, en su rincón habitual, moviendo su escoba de un lado a otro, sin alzar la vista, sin hacer ruido, con la serenidad de quien conoce la importancia de cada pequeño gesto. El sol se filtraba por los ventanales altos, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Era un día aparentemente tranquilo, pero bastó un solo segundo para que el equilibrio se rompiera. Un ruido metálico, seguido de un estruendo seco, cortó el murmullo del trabajo. El sonido provenía de la zona de pruebas, donde uno de los jóvenes mecánicos ajustaba el tren de aterrizaje del helicóptero secundario. Nadie supo exactamente qué falló, pero el impacto fue tan fuerte que hizo temblar el suelo. En cuestión de segundos, el silencio se transformó en gritos. El tiempo pareció detenerse. Claudia corrió hacia la pista, su corazón golpeando con fuerza. A cada paso sentía como el miedo se expandía como una ola entre los empleados. Cuando llegó, la escena era devastadora. El joven mecánico yacía en el suelo, inmóvil, con una pierna atrapada bajo una pesada pieza del tren de aterrizaje. El olor a combustible derramado se mezclaba con el metal caliente, y una nube fina de polvo envolvía el lugar. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Omar ya estaba allí. Su cuerpo se movía con una rapidez sorprendente, una energía contenida que de pronto estallaba en precisión y control. Tomó un botiquín del estante, arrojó su trapeador al suelo y comenzó a organizar a los demás con una autoridad que no admitía dudas. Nadie lo cuestionó. Su voz, firme y clara, imponía calma. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo para él, como si cada decisión saliera de una memoria entrenada para actuar sin miedo. Mientras todos se movían en medio del caos, Claudia observaba en silencio. Veía a Omar agacharse junto al herido, evaluar la herida con la mirada concentrada de quien ya lo ha hecho demasiadas veces. Sus manos, que tantas veces habían pasado desapercibidas sujetando un trapeador, se movían con la destreza de un profesional. Colocó una mano sobre el pecho del joven, comprobó su respiración, buscó pulso, e inmediatamente empezó a improvisar una férula con materiales del entorno. Las órdenes salían de su boca con precisión matemática. Uno traía vendas, otro sostenía el metal, otro preparaba la barra para hacer palanca. Todo bajo su mando tenía sentido. El aire olía a miedo y combustible, pero también a determinación. Claudia, inmóvil a pocos metros, sentía como algo dentro de ella se removía. No era solo admiración. Era la sensación de estar presenciando algo profundamente humano, algo que trascendía los cargos, los títulos y las jerarquías. Omar no estaba actuando para ser visto, no buscaba reconocimiento. Actuaba porque no podía hacer otra cosa. Porque en su interior había una fuerza más grande que el dolor o la memoria, la necesidad de salvar una vida. Los minutos se hicieron eternos. El silencio, roto solo por las órdenes de Omar y los gemidos del herido, pesaba como una losa. Cuando finalmente lograron liberar la pierna atrapada, el joven perdió el conocimiento. Algunos empleados lloraban sin poder evitarlo, otros simplemente observaban, paralizados. Omar, sin inmutarse, siguió trabajando, aplicando presión en la herida y asegurando la pierna con precisión quirúrgica. Cuando las sirenas se escucharon a lo lejos, ya todo estaba bajo control. El paramédico que llegó primero se detuvo al ver el trabajo hecho. No hubo necesidad de palabras. Bastó una mirada para entender que aquel conserje había hecho lo que muchos profesionales no habrían sabido hacer en ese tiempo. Claudia se acercó lentamente. Todo su cuerpo temblaba, no por el miedo al accidente, sino por la magnitud de lo que acababa de presenciar. Omar estaba cubierto de polvo y sudor, su uniforme manchado, su respiración agitada, pero su mirada permanecía serena, como si acabara de cumplir un deber silencioso. No había orgullo en su expresión, ni satisfacción. Solo la calma de quien ha vuelto a enfrentarse a un fantasma del pasado y ha conseguido, una vez más, ganar la batalla. Los empleados comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos se acercaban con respeto, otros lo observaban como si vieran un milagro.
Claudia no podía apartar la vista de él. Recordaba su burla, sus risas, aquel desafío que lanzó sin pensar, y cada recuerdo se clavaba en su conciencia como una espina. Lo había juzgado por su ropa, por su oficio, por su silencio, sin saber que frente a ella había estado todo este tiempo un hombre capaz de enfrentarse al peligro con el temple de un héroe. Cuando el herido fue trasladado a la ambulancia y las sirenas se perdieron en la distancia, el hangar volvió a quedarse en silencio. Un silencio distinto, denso, lleno de respeto. Nadie sabía qué decir. Omar limpió sus manos con una toalla, respiró hondo y se apartó sin pedir nada a cambio. Su paso tranquilo volvía a ser el de siempre, pero todos sabían que algo en él, y en ellos, había cambiado para siempre. Esa tarde, cuando el sol empezó a caer sobre el metal de los helicópteros, Claudia se quedó sola en la pista. Miraba el suelo manchado de aceite, el lugar donde minutos antes había ocurrido el accidente, y sentía que aquel punto invisible marcaba un antes y un después en su vida. No solo porque había visto a un hombre salvar una vida con sus propias manos, sino porque había comprendido que la verdadera grandeza no siempre se lleva en el uniforme correcto. Durante años había creído que el liderazgo se demostraba con firmeza, autoridad y distancia. Pero aquel día entendió que el verdadero poder está en la humanidad, en la serenidad con la que alguien actúa cuando todos los demás están paralizados. Comprendió que los héroes no siempre llevan medallas ni rangos, sino cicatrices invisibles y miradas cansadas que saben más de la vida que cualquier manual de vuelo. Cuando se marchó del hangar, el viento arrastraba los últimos rayos de sol entre los helicópteros. Claudia caminó despacio, con el corazón lleno de emociones contradictorias. Sentía vergüenza, admiración y una profunda necesidad de entender. Por primera vez en muchos años, no quería tener razón. Solo quería conocer la verdad detrás de aquel hombre silencioso que había transformado su manera de ver el mundo. Sin saberlo aún, ese rescate había abierto una puerta en su interior. La puerta hacia algo más grande que la curiosidad o el arrepentimiento, el reconocimiento de la dignidad humana en su forma más pura. Omar no era un simple trabajador. Era una historia viva, una lección que el destino había puesto frente a ella para enseñarle que, a veces, los que parecen estar en el suelo son precisamente los que más alto han volado. Esa noche el hangar quedó vacío más pronto de lo habitual. El incidente había dejado una huella en todos. Algunos se marcharon en silencio, otros no pudieron evitar comentar lo sucedido con la voz baja, como si temieran romper algo sagrado. Omar fue el último en irse. Caminó despacio hacia la puerta, con el trapeador al hombro, como si nada hubiera cambiado. Pero todos sabían que el mundo ya no era el mismo después de verle actuar. Su figura se perdió entre las sombras del atardecer, y cuando las luces del hangar se apagaron, el eco de su calma seguía flotando en el aire. Claudia no fue capaz de volver a casa. Permaneció en su despacho con las luces encendidas, observando la pista a través de la gran cristalera. En el reflejo del vidrio se veía a sí misma, pálida, con el gesto tenso y los ojos cansados. Había sido un día largo, pero no era el cansancio físico lo que la mantenía despierta. Era una mezcla de desconcierto, admiración y vergüenza que no podía apartar de su mente. Durante horas dio vueltas en su silla, repasando los acontecimientos, intentando entender cómo aquel hombre, al que ella había tratado con indiferencia y burla, había podido demostrar tanta pericia, tanta sangre fría y humanidad. Había en su manera de actuar una precisión que solo podía provenir de años de entrenamiento, de alguien que había vivido situaciones extremas. La curiosidad que había empezado como un simple impulso ahora se transformaba en necesidad. Necesitaba saber quién era. No por morbo ni por control, sino porque algo en ella la empujaba a descubrir la historia que se escondía tras aquel silencio tan elocuente. Se levantó con decisión y se dirigió al archivo de personal. Era tarde, el edificio estaba vacío, y el zumbido de los fluorescentes resonaba en los pasillos como una melodía monótona. Al llegar al despacho de administración, encendió el ordenador y buscó su expediente. Tardó unos segundos en encontrarlo. Al principio no había nada extraño: nombre completo, dirección, fecha de ingreso en la empresa, referencias escuetas. Pero algo llamó su atención. El apartado de experiencia anterior estaba casi vacío, con una nota que decía: información reservada a petición del empleado. Esa frase despertó aún más su curiosidad. Claudia no se conformó. Revisó los documentos físicos guardados en el archivo general. Allí, entre montones de carpetas polvorientas, encontró un sobre grueso con su nombre. Dentro había una copia de un antiguo expediente militar. En la parte superior,
un sello oficial descolorido revelaba su pertenencia a las Fuerzas Aéreas. Abrió el documento con las manos temblorosas. Cada línea que leía la dejaba más atónita. Omar no era un conserje cualquiera. Había sido piloto de rescate, condecorado por misiones en desastres naturales y zonas de conflicto. Sus informes hablaban de valentía, disciplina y una capacidad excepcional para mantener la calma bajo presión. Sin embargo, al llegar al final del expediente, el tono cambiaba. Había un informe de accidente, fechado 6 años atrás. Claudia leyó cada palabra con un nudo en la garganta. El helicóptero en el que viajaba su equipo se había estrellado durante una operación de rescate. 3 compañeros murieron. Omar fue el único superviviente. Había pasado varios días atrapado entre los restos del aparato, en una zona montañosa, hasta que fue encontrado por una patrulla de búsqueda. Después de aquello, había solicitado su baja voluntaria. Nunca volvió a pilotar. Claudia apartó el papel con manos temblorosas. En ese momento entendió muchas cosas: el silencio de Omar, su mirada distante, la serenidad con la que enfrentaba cada día. Había vivido más dolor del que cualquiera en aquel hangar podría imaginar. Había conocido el cielo en su grandeza y el abismo en su caída. De repente, su actitud humilde ya no parecía resignación, sino una forma de redención. Trabajaba en silencio, no porque no pudiera aspirar a más, sino porque había aprendido que la verdadera altura no está en los reconocimientos, sino en la paz interior. Se recostó en la silla, cerró los ojos y dejó que la información la envolviera. Durante años había valorado la excelencia profesional, el éxito y el control. Pero aquella noche comprendió que el valor verdadero no se demuestra en una sala de juntas ni en un informe impecable, sino en los momentos en que la vida se desmorona y uno sigue adelante, sin pedir nada a cambio. Omar había vivido una tragedia y, en lugar de rendirse, había encontrado una forma silenciosa de seguir sirviendo, de mantenerse cerca de aquello que amaba sin que el pasado lo destruyera. La madrugada la encontró aún despierta, con el expediente abierto sobre la mesa. Afuera, la pista estaba envuelta en niebla y las luces del hangar parpadeaban débilmente. Todo parecía suspendido en el tiempo. Claudia sintió un peso en el pecho, una mezcla de culpa y gratitud. Culpa por haberlo juzgado sin conocerlo, y gratitud por haber tenido la oportunidad de verlo en acción, de presenciar la grandeza de un alma que había sufrido y, aún así, seguía de pie. Al amanecer, decidió que no podía quedarse con aquella información sin hablar con él. No por curiosidad, sino por respeto. Quería que supiera que su historia no había pasado desapercibida, que alguien lo veía por fin con los ojos de la verdad y no del prejuicio. Se vistió con calma, evitando el atuendo elegante que solía usar. No quería presentarse ante él como directora, sino como una persona más. Cuando el sol comenzó a asomar por el horizonte, bajó hacia el helipuerto. El aire fresco de la mañana le despejó la mente. Se quedó de pie junto a uno de los helicópteros, observando cómo el cielo se teñía de tonos rosados y anaranjados. Era una metáfora perfecta de lo que sentía, un nuevo amanecer después de una larga noche de ceguera. Poco después, vio a Omar acercarse desde la distancia, con su uniforme de trabajo y su paso tranquilo. Llevaba el trapeador al hombro y la mirada fija en el suelo. La escena tenía algo de simbólico. El hombre que había volado tan alto caminaba ahora con los pies firmemente anclados a la tierra, como si el cielo le perteneciera, pero eligiera no reclamarlo. Claudia lo esperó sin decir palabra. Cuando llegó hasta ella, lo miró con una mezcla de respeto y tristeza. En sus ojos había algo nuevo, una humildad que antes no conocía. Entendió que, más allá de las explicaciones o disculpas, lo único que realmente importaba era el reconocimiento silencioso de la verdad. En ese instante, comprendió también que el destino tiene formas curiosas de enseñarnos lecciones. A veces coloca en nuestro camino a las personas que más necesitamos, no para cambiarlas, sino para que nos cambien a nosotros. Omar era una de esas personas. Un hombre que había aprendido que el valor no siempre está en seguir volando, sino en encontrar sentido cuando ya no quedan alas. Mientras el sol terminaba de elevarse sobre el hangar, Claudia supo que aquel era el comienzo de algo distinto. Ya no vería a Omar como un empleado más, sino como un espejo que reflejaba lo que ella aún tenía que aprender, que la verdadera grandeza no grita, no presume, ni exige. Simplemente actúa, con serenidad y compasión, incluso cuando nadie la mira. Esa mañana, por primera vez, Claudia sintió que el peso del orgullo comenzaba a desvanecerse. En su lugar, nacía una nueva forma de ver el mundo, más humana, más consciente, más libre.
Y todo gracias a un hombre que había dejado de volar, pero que, sin saberlo, le había enseñado a elevarse de otra manera. El amanecer había dejado tras de sí una claridad serena. El cielo, de un azul pálido, parecía extenderse sin límites sobre el helipuerto, como una invitación silenciosa a empezar de nuevo. Claudia estaba allí, de pie, esperando, con la misma mezcla de nerviosismo y calma que se siente antes de dar un paso importante. No sabía exactamente qué iba a decir, ni cómo iba a hacerlo, pero intuía que no necesitaba preparar palabras. Algunas verdades no se explican, se sienten. Omar apareció a lo lejos, caminando con la serenidad de siempre, esa que parecía ajena al tiempo y a las circunstancias. Llevaba el trapeador al hombro, el uniforme impecablemente limpio, y ese aire de discreción que lo hacía parecer casi invisible, a pesar de que ahora todos sabían quién era realmente. El viento de la mañana levantaba pequeñas nubes de polvo que se disipaban a su paso, como si incluso el aire quisiera apartarse para dejarlo avanzar. Claudia lo observó acercarse sin moverse. Por dentro, sentía el peso de los días anteriores acumulado en el pecho. La culpa por haberlo juzgado, la vergüenza por su broma cruel, la emoción contenida de haber descubierto su historia. Todo se mezclaba en una maraña de sentimientos que apenas podía ordenar. Pero por encima de todo eso, había respeto. Un respeto profundo, casi reverencial, hacia aquel hombre que había sabido mantener su dignidad en silencio. Cuando por fin se encontraron, no hubo necesidad de palabras. La mirada de ambos lo decía todo. Claudia, que siempre había sido firme, segura, acostumbrada a controlar cada situación, sintió por primera vez la fragilidad de su propia humanidad. Había pasado la vida creyendo que la fortaleza consistía en no mostrar debilidad, en mantener una distancia jerárquica, en ser siempre la que manda. Pero frente a Omar, comprendió que la verdadera fortaleza está en reconocer los errores, en tener el coraje de mirar a los ojos de quien uno ha herido y aceptar la verdad sin esconderse detrás de excusas. El silencio entre ellos se hizo denso, pero no incómodo. Era un silencio que hablaba, que sanaba. En ese instante, Claudia comprendió que no era necesario pedir perdón con palabras grandilocuentes, ni justificar sus actos. Bastaba con estar presente, con dejar que la mirada transmitiera lo que el orgullo tantas veces había intentado ocultar. El tiempo pareció ralentizarse. A lo lejos, los primeros trabajadores comenzaban a llegar, pero nadie se atrevía a interrumpir la escena. Había algo solemne en aquel encuentro, algo que trascendía lo cotidiano. Dos almas heridas por razones distintas se reconocían en su vulnerabilidad. Omar no necesitaba reproches ni explicaciones. Claudia no buscaba absolución, sino comprensión. Y en esa comprensión silenciosa, ambos encontraron una paz que hacía tiempo les faltaba. El día transcurrió con una calma distinta. Los empleados, aún conmovidos por el rescate y por los rumores sobre el pasado de Omar, se movían con una mezcla de respeto y cautela. Nadie se atrevía ya a bromear ni a levantar la voz. Incluso el sonido metálico de las herramientas parecía más suave, como si todo el hangar respirara una nueva armonía. Claudia, desde su despacho, observaba el movimiento con una mirada diferente. Donde antes veía jerarquías, ahora veía personas. Donde antes percibía rutina, ahora descubría esfuerzo y dignidad. Todo había cambiado, y no por un nuevo contrato ni una estrategia empresarial, sino por una lección que la vida le había dado a través de la persona que menos esperaba. Durante la pausa del mediodía, bajó al hangar sin avisar. Caminó entre los mecánicos, saludó a algunos, se detuvo a observar el trabajo de otros. Todos la miraban sorprendidos. No era habitual verla allí, mezclándose con ellos. Pero ella lo necesitaba. Necesitaba volver a mirar el lugar con ojos nuevos, sin la coraza de la autoridad, sin la arrogancia de quien se cree superior. En un rincón, vio a Omar limpiando una zona del suelo donde el aceite se acumulaba desde hacía días. Lo hacía con la misma meticulosidad que siempre. No había cambiado su manera de trabajar, ni su actitud. El hombre que había pilotado helicópteros, que había salvado vidas, seguía agachado, fregando el suelo con la calma de quien entiende que la dignidad no depende de la tarea que se realiza, sino de la forma en que se hace. Claudia se quedó observándolo largo rato. Cada movimiento era una lección silenciosa. Recordó las veces que había mirado a la gente sin realmente verlos, las ocasiones en que había juzgado por apariencias, por cargos, por títulos. En ese instante comprendió que muchas de las personas que había considerado insignificantes cargaban historias más grandes que las suyas. Que el valor no siempre lleva uniforme, y que la verdadera elegancia reside en la humildad.
El resto de la tarde pasó con la lentitud de los días importantes. Cuando el sol empezó a caer, tiñendo el hangar de tonos dorados, Claudia decidió acercarse una vez más. No para hablar, sino simplemente para acompañar. Se quedó de pie unos metros detrás de Omar, observando cómo recogía las herramientas y ordenaba su espacio. Era una escena sencilla, casi cotidiana, pero para ella tenía un significado inmenso. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de destacar, de mostrarse fuerte o imponente. Se permitió simplemente estar. Y en ese estar, encontró algo parecido a la serenidad. Comprendió que no se trataba de reparar lo ocurrido con palabras ni con gestos grandiosos, sino de empezar a mirar al otro con respeto genuino, sin etiquetas ni jerarquías. Al terminar su jornada, Omar se marchó con su paso habitual, sin prisa, con la espalda erguida. Claudia lo vio alejarse y sintió una gratitud profunda. No porque él la hubiera perdonado, nunca se lo pidió, sino porque su sola presencia le había enseñado a mirar el mundo desde otro ángulo. Esa noche, de regreso en casa, Claudia encendió una lámpara tenue y se quedó mirando el vacío durante largo rato. Su mente repasaba los últimos días como si fueran escenas de una película que no quisiera terminar. En cada una de ellas encontraba una lección distinta: el valor del silencio, la fuerza del ejemplo, la importancia de la humildad. Se dio cuenta de que había pasado media vida intentando demostrar lo que valía, sin entender que el verdadero valor no se demuestra, se vive. Antes de dormir, escribió una nota breve en su cuaderno de trabajo. No era un informe, ni una lista de tareas, sino una reflexión personal. El liderazgo no se mide por el poder que se ejerce, sino por la humanidad que se inspira. Al cerrar el cuaderno, sintió que una parte de su alma se había aligerado. Los días siguientes transcurrieron en una calma distinta. El ambiente en la empresa cambió. Claudia empezó a mostrarse más cercana, más atenta, más humana. Los empleados lo notaban, aunque ninguno mencionara abiertamente la razón. Todos sabían que algo había despertado en ella. Omar seguía cumpliendo con su trabajo, con la misma discreción y serenidad, pero cada vez que sus caminos se cruzaban, bastaba un leve gesto, una mirada de reconocimiento mutuo, para entender que entre ellos había algo nuevo: respeto, gratitud y una conexión silenciosa nacida del aprendizaje y la humildad. Claudia comprendió que las segundas oportunidades no siempre llegan con fanfarrias ni grandes discursos. A veces se presentan en forma de silencio, de encuentros casuales, de miradas que redimen sin decir una palabra. Y aprendió también que hay heridas que no se curan pidiendo perdón, sino actuando de forma diferente, día tras día. El tiempo había pasado con la suavidad con que se curan las heridas que no se nombran. El hangar, antaño escenario de arrogancias y risas vacías, respiraba ahora un aire distinto, más humano, más sereno. La vida, como un piloto veterano, había hecho su giro perfecto, devolviendo a cada uno al punto exacto donde debía estar. Claudia, sin perder su elegancia ni su temple, era una mujer nueva, más silenciosa, más atenta, más consciente de las almas que la rodeaban. Omar, por su parte, seguía con la misma discreción de siempre, moviéndose entre las sombras del taller, sin buscar reconocimiento, sin reclamar nada. Pero había algo en su manera de andar, una ligereza nueva, como si hubiera dejado atrás un peso antiguo. Aquel atardecer, el cielo tenía un color que parecía inventado, una mezcla de dorado y cobre que bañaba las hélices inmóviles con una luz melancólica. El viento, suave, traía el murmullo de los motores apagados y el eco de los días pasados. Claudia se detuvo frente al helicóptero que había sido testigo de todo, de su arrogancia, de su vergüenza, de su despertar. Lo miró con una sonrisa triste, sabiendo que ese aparato no era solo una máquina, sino un símbolo. Representaba la distancia entre lo que había sido y lo que había aprendido a ser. A lo lejos, Omar apareció caminando con su paso tranquilo. Ya no era el conserje invisible de antes ni el héroe silencioso que todos querían conocer, era, sencillamente, un hombre en paz consigo mismo. Llevaba el uniforme de siempre, el mismo trapeador apoyado en el hombro, pero en su mirada había una calma que no pertenecía a este mundo. Cuando llegó junto al helicóptero, se detuvo un momento, levantó la vista y dejó que la brisa le despeinara el cabello. Su gesto tenía algo de despedida y de comienzo al mismo tiempo. Claudia lo observó en silencio. En su interior, algo le decía que aquel instante era importante, que debía guardarlo en la memoria como se guarda una fotografía del alma. Habían pasado muchas cosas desde aquella broma cruel. Ella ya no era la mujer que necesitaba demostrar poder, ni el hombre que escondía su pasado bajo un uniforme ajeno.
Eran dos personas que habían aprendido que la vida a veces te arrastra hasta el suelo solo para enseñarte a mirar el cielo con otros ojos. El sol comenzaba a caer cuando Claudia se acercó al helicóptero y pasó la mano por el fuselaje, como si quisiera pedir permiso. Luego buscó las llaves que había guardado hacía semanas, las mismas que simbolizaban una deuda pendiente, una promesa no cumplida. Las sostuvo un momento entre los dedos, sintiendo su peso simbólico, y sin decir nada las dejó sobre el asiento del piloto. Era su manera de devolver algo que no le pertenecía, pero también de ofrecer algo más profundo, la oportunidad de cerrar el círculo. Omar la miró con una expresión tranquila, sin sorpresa, sin expectativa. Durante un instante, ninguno de los dos se movió. Luego él dio un paso hacia el helicóptero y apoyó la mano sobre el metal frío. No fue un gesto de orgullo ni de nostalgia, sino de reconciliación. Era como si, al tocarlo, volviera a conectar con una parte de sí mismo que había quedado suspendida en el tiempo, esperándole. Subió despacio, con la naturalidad de quien regresa a casa después de una larga ausencia. Encendió los sistemas, ajustó los mandos con precisión, y el sonido familiar del rotor comenzó a llenar el aire. El viento levantó polvo y hojas secas que danzaban en espirales alrededor del helipuerto. Claudia se apartó unos pasos, pero no para alejarse, sino para observarlo con reverencia. Aquella escena, tan simple y tan poderosa, la conmovió hasta las lágrimas. Por primera vez entendió que volar no era solo elevarse del suelo, era desprenderse de lo que pesa por dentro. Era perdonarse. Era aceptar que el control absoluto no existe, que la vida tiene su propio modo de pilotar nuestros destinos. El helicóptero se alzó con suavidad, como si flotara más que volara. El rugido del motor se mezcló con el rumor del viento, y por un instante, todo el mundo pareció detenerse. Claudia levantó la vista y lo siguió con los ojos hasta que el aparato quedó suspendido sobre el horizonte, recortado contra un cielo que parecía incendiarse en tonos anaranjados. En aquel vuelo no había arrogancia, ni desafío, ni demostración alguna. Solo libertad. La libertad serena de quien ha hecho las paces con su pasado. Cuando la aeronave descendió, lo hizo con una elegancia casi poética. Las hélices giraron lentamente hasta detenerse, y el silencio que siguió fue distinto a todos los silencios anteriores. Era un silencio pleno, redondo, lleno de significado. Omar bajó del helicóptero con la misma calma con que había subido, pero su mirada tenía algo nuevo, una luz suave, reconciliada, una paz que se contagiaba. Claudia se acercó despacio. No había nada que decir. No hacían falta promesas ni disculpas, ni siquiera agradecimientos. A veces, las palabras solo estorban cuando el alma ya ha comprendido. Se quedaron de pie frente al aparato, bajo un cielo que comenzaba a oscurecerse, y durante unos segundos el tiempo pareció disolverse. Dos vidas tan distintas se encontraban en un mismo punto, unidas por la humildad, la pérdida y el respeto mutuo. Las luces del hangar se encendieron poco a poco, y el murmullo lejano del personal comenzaba a llenar el espacio. La rutina volvía, como siempre vuelve la vida después de los grandes momentos. Pero en el corazón de ambos algo había cambiado para siempre. Claudia sabía que aquel hombre, al que una vez había despreciado sin conocer, le había enseñado la lección más valiosa de todas, que el verdadero vuelo no se mide en metros, sino en humanidad. En los días siguientes, el helicóptero permaneció inmóvil en el hangar, como un testigo silencioso de aquella transformación. Nadie volvió a hacer bromas ni a levantar la voz con soberbia. El respeto flotaba en el aire, invisible pero presente. Omar siguió con su trabajo, fiel a su discreción, sin alardes. Claudia, en cambio, comenzó a cambiar pequeñas cosas en la empresa, más atención a las personas, más humanidad en las decisiones, menos distancia entre los puestos. No por obligación, sino porque comprendía que la grandeza no está en mandar, sino en inspirar. Una tarde, cuando el sol volvía a teñir el cielo de cobre, Claudia subió sola al helipuerto. El viento era tibio y el silencio amable. Se detuvo frente al helicóptero y cerró los ojos un momento. En su mente, vio a Omar pilotando con calma, escuchó el rugido del motor, sintió el temblor del aire. No necesitó verlo de nuevo para entender que aquel vuelo había sido también el suyo, un vuelo hacia la humildad, hacia la empatía, hacia una versión de sí misma que por fin podía reconocerse sin máscaras. Abrió los ojos y sonrió. El pasado ya no pesaba. La burla se había transformado en respeto, la soberbia en gratitud, la vergüenza en aprendizaje. Y en esa quietud del atardecer, mientras el sol se hundía despacio tras los hangares, comprendió que la vida, como el vuelo,
consiste en aprender a sostenerse incluso cuando el viento cambia. El cielo se tiñó de oro por última vez, y una sensación de paz lo envolvió todo. A veces, pensó Claudia mientras se alejaba, el destino te hace barrer los suelos del mismo lugar donde aprendiste a volar, solo para recordarte que la humildad también tiene alas. Y en ese pensamiento quedó suspendida, como el eco de un motor que ya se ha apagado, pero cuyo sonido sigue vibrando en el alma mucho después de que el silencio haya vuelto.